Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de algo súper importante. ¿Por qué? Porque afecta a una gran cantidad de población a nivel mundial. Sabemos que hoy la diabetes es una de las principales preocupaciones a nivel de salud pública. Hay cada vez más gente que tiene diabetes cuando podría no tenerlo. En realidad de eso se trata, porque podemos hacer algo antes de llegar al diagnóstico de la diabetes, más allá de todo lo que viene de la mano de la diabetes maltratada. ¿Cómo le va, doctora Casi? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, a ver, líneas generales, ya lo hemos hablado varias veces, pero ¿qué es la diabetes? Claro, hoy vamos a hablar una generalidad, vamos a tocar el punto de la diabetes tipo 2. Sí. Porque en algún otro momento vamos a abordar otro tipo de diferentes de diabetes, porque hay varias, ¿sí? Pero convengamos que la diabetes tipo 2 es la más frecuente en el adulto, ¿sí? A partir aproximadamente de los 45 o 50 años, y es una alteración metabólica que resulta de tener niveles constantes altos en sangre de azúcar o glucemia, como nosotros médicamente la llamamos. ¿Pero es lo mismo? ¿Glucemia que azúcar es lo mismo? Es lo mismo, digamos, en términos comunes podamos decir que es sinónimo, ¿sí? Ok, perfecto. Glucosa, azúcar, nosotros le decimos glucemia porque es azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, otro término es hiperglucemia, es decir, azúcar alta en sangre. Perfecto. Convengamos que azúcar o glucemia tenemos que tener en un valor constante, permanente, porque para nosotros es una molécula importantísima porque es sinónimo de energía, de nafta, de combustible, para que funcione perfectamente nuestro organismo. Sí. Por lo tanto, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay un sistema perfecto para que este azúcar introducida por los alimentos sea distribuida adecuadamente en órganos claves. Órganos como el cerebro, que en realidad tiene que estar permanentemente empapado de azúcar para que funcionemos. Una baja de azúcar, una ausencia de azúcar hace que nosotros perdamos la conciencia o podamos morirnos. ¿Sí? Esto es clave. El cerebro es un órgano, las neuronas necesitan, para que funcionemos adecuadamente, azúcar permanente. Esto que la doctora dice, por ahí que puede sonar de manera dramática, en realidad tiene una consecuencia real que tiene que ver con aquellas personas que no se tratan correspondientemente, tienen una descompensación muy grave o inclusive se pueden descompensar a tal punto de fallecer. Por supuesto. Esas son las famosas hipoglucemias. Exacto. Digamos, en el ámbito o en el contexto de enfermedad diagnosticada y que muchas de las veces, inclusive provocada por uno de los tratamientos frecuentes, que es la insulina y demás, en otros programas vamos a abordar mucho más todo esto. Pero bueno, el concepto es que el cerebro necesita de azúcar todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener circulando permanentemente, pero en determinados valores, azúcar. Tenemos un mecanismo que distribuye ese azúcar en otros órganos a expensas de una llave o una hormona que interactúa, ¿sí?, con unos receptores especiales como en el hígado o en el músculo, para que sea reservorio o para que actúe cuando nosotros lo necesitemos, como por ejemplo el músculo. Nosotros queremos hacer una actividad física, queremos caminar, queremos movernos, necesitamos de ese combustible. Por lo tanto, es un mecanismo de distribución, podemos decirlo. La insulina, que es una hormona que está secretada por el páncreas, es una llave. Una llave que al interactuar con determinados órganos va a hacer de que pueda entrar en el hígado y en otros órganos como músculo. Que la necesitan. Que la necesita perfectamente. A su vez, lo que sucede y de lo que resulta de la diabetes enfermedad es que hay una alteración en este mecanismo, por el cual se sabe hoy en día, es multifactorial, pero que hay en un comienzo una resistencia, una falla en los receptores o en la cerradura de determinados órganos en los cuales tiene que actuar la insulina, que es la llave. Por lo tanto, ese mecanismo alterado, llave, cerradura, hace que el azúcar queda permanentemente alta en sangre sin poder entrar donde tiene que entrar. Entonces, conocer tu nivel de glucemia va a dar un paso inicial para poder detectar si efectivamente esta llave está funcionando mal y por ende estamos frente
a la a una enfermedad hiperglucemia desarrollada. sostenida, y en determinados valores se hace el diagnóstico. A ver, vamos a repasar un minuto juntos la encuesta, a ver qué es lo que se respondió a propósito del tema de la glucemia. ¿Vos sabés cuáles son tus niveles de glucemia? Por el sí ha respondido el 53,6% y por el no el 46,4%. Esperando que ese sí sea aquellas personas que ya tengan un diagnóstico de diabetes tipo 2, porque el conocer tu nivel de glucemia va de la mano directamente con un buen tratamiento. El desconocerlo o el no tener el seguimiento... el diagnóstico y no se puede abordar claramente. Respecto a eso hay un punto de corte, es decir, entre lo que es el diagnóstico de diabetes, vamos a hablar cómo se diagnostica diabetes. Sí. Siempre se diagnostica sacando sangre venosa, como vamos a sacarnos para un laboratorio común, y cuando en 2 oportunidades... ¿sí? 2 veces nos vamos a sacar sangre con un tiempo, un lapso en el medio de diferencia de tiempo, nos da un valor de igual o más de 126. Ahora bien, la gente, todo el mundo, vos, cualquiera me va a preguntar, y bueno, pero entonces quiere decir que hasta 126, si yo tengo 110, 115, 108, ¿es normal mi glucemia? Bueno, el corte es otro número. El corte es, acá en nuestro país se expidió la Sociedad Argentina de Diabetes, es de 110. Se considera que hasta 110 en personas sin antecedentes hereditarios y sin ciertos factores predisponentes se puede decir que tiene una glucemia con un corte hasta 110 normal. Ahora bien, si tenemos una persona obesa, sedentaria, con antecedentes familiares concretos, o personas como yo, por ejemplo, que no tengo nada de todo lo demás, pero tuve hijos de más de 4 kilos, ¿sí? Sin ser diabética, sin tener en la familia diabetes, o hay un síndrome que se llama de ovarios poliquísticos, es una enfermedad concreta y demás, si se une antecedentes, pero de repente me da 105, 106, ojo, es un estado en donde el médico ya el corte lo pone en 100 y hace una segunda prueba para detectar más tempranamente la posibilidad de diabetes. A ver, esto ¿entendió? que decís que sí, se entendió perfectamente y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy al médico, como dice Andrea, el corte me dio 115, dice el valor de referencia, como hacemos lamentablemente todos, lo miramos, nos quedamos tranquilos, decimos, no llegué al 120, no es 126, estoy en paz, no tengo que ir a hacer la consulta nuevamente con el médico. Y ahí nos estamos perdiendo una oportunidad enorme, porque vos no sabés si efectivamente el médico está evaluando todo esto, de que si tu papá, si tu mamá, si tu abuelo, si algún hijo, en fin, algún pariente tiene o no diabetes y que efectivamente el médico ya va a tomar medidas antes. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, lo que nosotros llamamos higiénico-dietéticas, que en la traducción común es empezar a ver, digamos, implementar cambios en la dieta, en la baja de peso si el paciente está con sobrepeso o obesidad, y si es sedentario, implementarle o invitarlo a que empiece a hacer actividad física. Son las 3 cosas básicas: cambios en la dieta, manejar el peso. Siempre en estas cuestiones hay que volver a su peso inicial y recomendado si está con sobrepeso, si es con obesidad, bajar los kilos de más que tiene, y de la mano de una actividad física. Las 3 puntos son fundamentales para... Quería hacer una acotación. Si hay mucha herencia en la familia, esto sí puede hacer que se retarde en el tiempo el diagnóstico. La herencia es una pata muy importante en este tema, ¿sí? O sea que el componente genético tiene un peso en sí mismo muy importante. Entonces lo que sí puedo hacer, que no es un dato menor, es retrasar la aparición en el tiempo. No es lo mismo ser diabético a los 55 años que serlo a los 70. Totalmente. Se gana un montón de tiempo en las posibilidades de hacer complicaciones, que es, digamos, lo que más preocupa sanitariamente y médicamente en la población diabética. A ver, Andrea, si yo tengo estos valores de referencia con un fuerte antecedente genético familiar, haciendo o tomando estas medidas que tienen que ver con la alimentación, que tiene que ver con controlar tu peso y con la actividad física,
¿Puedo con esto solo controlar o retrasar la aparición de la enfermedad? ¿O necesito tomar fármacos, necesito hacer tratamientos? Por sí sola se puede retrasar la aparición del diagnóstico, y para quienes ya tienen un diagnóstico, inclusive durante un tiempo bastante prolongado, y es independiente de cada persona, también se puede mantener solo el abordaje o el tratamiento solo con estas tres cosas. Si una persona aparece, digamos, tiene como... O sea, así se trata la diabetes. Bueno, de eso también vamos a hablar en diferentes programas, pero hay 4 pilares importantes para el abordaje. Además, digamos, ampliemos algo, vamos a ampliar el término de tratamiento. Es el abordaje de la diabetes. Son 4 pilares fundamentales: la actividad física, la educación diabetológica, que implica saber controlarse, los valores, automonitorearse y demás, la medicación oral si es que la necesita, y la dieta. ¿Sí? La medicación también después es otro gran capítulo, la insulina. A ver, Andrea, cuando vos hablas de la dieta, del sobrepeso, también hay un capítulo muy importante en aquellas personas que por ahí se ven al espejo y se ven con las patitas bien flacas y los bracitos bien flacos. Ahora tienen un gran abdomen, o sienten y se lo van tapando, que bueno, no, esto va a salir, es un pequeño rollo que he incorporado. Ese es el problema. Exactamente. No es el bridge, no es la cola que se te puso así. Dijiste algo clave y fundamental. Es el tipo de obesidad central. Es la panza, el rollo. El rollo. Sí, el rollo. Perfecto. La panza. Ese es el peligroso. Exactamente. O la panza en su defecto hinchada, típica del hombre, ¿no? Exactamente. Se llama obesidad central. Entonces, esa obesidad es la que hay que atacar, es la que hay que bajar, porque digamos, esa grasa, cuanto más grasa se tiene, cuanto más obesidad acumulada está, es la que, para traducir de una manera muy simple, es la que mayor resistencia da a la llave. ¿Sí? Es la que interfiere en la cerradura. Exactamente. Esto, digamos, parece muy simple, es mucho más complejo, pero es un tema de llave y de cerradura. Y lo que determina también, obviamente, el diagnóstico y la aparición de la enfermedad, es que tanta resistencia y tanto problema de cerradura hay, que en algún momento el páncreas, que es la glándula responsable de la secreción de la llave, que es la insulina, se agota. Manda llave, hay mucha insulina en circulación para vencer lo difícil que es esa cerradura, que llega un momento que se agota el páncreas y dejamos de tener llave. Entonces hay menos llave, se agota el páncreas en la fabricación de eso y la cerradura no funciona, está la diabetes, el mecanismo se quiebra. A ver, ¿por qué es tan importante? Nosotros hablábamos recién y nos dedicamos a hablar sobre la prevención y sobre aquellas cosas que nosotros podemos hacer para retrasar la aparición de la enfermedad, si ya de por sí va a aparecer en algún momento. Y en general sabemos que hay un altísimo índice de la población más allá de los 70 años que tiene diabetes, naturalmente, casi como un proceso degenerativo. A ver, la pregunta que te hago es, ¿cuáles son las enfermedades asociadas que justamente pueden ser muy graves, que controlando la diabetes podemos evitarlas? Porque también esto va de la mano. Bueno, por supuesto, las complicaciones típicas de la diabetes son vasculares, ¿sí? Entran en la gran bolsa de las enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Con la diabetes en particular hay complicaciones microvasculares de vasos muy pequeños, por lo tanto hay órganos naturalmente muy afectados, que es la retina, y toda la circulación, microcirculación de los nervios. Por lo tanto hay algo muy conocido en todo el ámbito de la diabetes y para el paciente que la padece, que es la neuropatía diabética. Exacto, que ya hemos hablado en algunas oportunidades. Que vamos a volver seguramente a hablar. Y hay una afectación en lo macrovascular, que es, nosotros llamamos a todo lo que son las arterias de mayor calibre, y ahí entran todas las que son las coronarias y arterias, digamos, todo lo que es infarto y todo lo que es accidente cerebrovascular. Exactamente. Viste, cuando decís, bueno, tuvo un infarto, tuvo un problema, un episodio de este tipo cardíaco o un accidente cerebrovascular, pero no había antecedentes familiares al respecto con este tema. Mirá, pero indagando un poquitito más, te das cuenta que esa persona por ahí tenía una diabetes no controlada, que por ahí su padre, su madre, su hermano tenían una diabetes, y efectivamente esto pasa a ser un factor de riesgo. Es un factor de riesgo importante. Hay que aclarar algo, digamos, entre las personas que tienen un poco más de 100 con antecedentes y tienen más de 100 de glucemia y no llegan al valor exacto de diagnóstico del 126, no hay que ir por la vida sabiendo que se tiene 115, 109. Total. Hay que ir al médico porque está descrito un estado
está mal dicho y no es una prediabetes porque no es un estado clínico, pero es un estado de alerta en donde el médico tiene una herramienta, tiene un recurso, se hace una famosa curva de glucemia, en donde para dejar expuesto si ese paciente va a ser diabético o ya lo es, si bien no maneja valores concretos de diagnóstico. Y se llega muchísimo antes con eso. Es decir, es muy típico en el consultorio escuchar, tengo un poquitito de diabetes, tengo un poquitito de azúcar. Bueno, nada, ese poquitito no existe. Usted vaya al médico y es el médico el que va a determinar si está en valores ya de diagnóstico de diabetes o si está en un valor que al médico le induce que tiene un alto riesgo de estar padeciendo diabetes sin que lo sepa, sin que maneje valores más altos o que vaya a hacerlo en poco. Porque hay que actuar, se gana muchísimo tiempo. ¿En qué? La gente dice, bueno, ¿y qué gano? Porque las complicaciones de la diabetes es proporcional al tiempo de padecimiento. Muy bien, nos quedamos ahí. Vamos a volver sobre este tema, obviamente, y vamos a desmenuzar todas aquellas patas importantísimas que están relacionadas con el diagnóstico de diabetes tipo 2 y obviamente hablaremos también de la diabetes tipo 1. Ahora tenemos que hacer la pausa. Gracias, Andrea. Después de la misma estaremos hablando de la inocuidad de los alimentos. ¿Qué significa esto? Te vas a enterar después de la pausa. No te lo pierdas. Ya venimos.